Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo a nombre del segundo encuentro internacional de BDCB, organizado por el capítulo virtual Design and Construction de la Universidad Andina del Cusco. Mi nombre es Gabriela Michelle Vera, miembro de la comisión organizadora, y en esta oportunidad tengo el agrado de saludar y presentarles al ingeniero Luis Felipe Quiroz Mori, con la ponencia de industrialización estructural con el BDC. Bien, el ingeniero... Buenas tardes. ¿Cómo está? El ingeniero es director del TSC Innovation, Central de Ingeniería y el Laboratorio de Innovación de la Corporación Aceros Arequipa. Ingeniero civil en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Mentor en el BDC Stanford University en USA, con 20 años de experiencia en construcción en obras civiles y edificaciones nacionales e internacionales. Es experto en optimización de procesos de construcción virtual y utilización para modelos BIM desarrollados y la fabricación de montaje industrializado. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Sí. ¿Me avisa si pueden ver la pantalla? Sí, ya se puede apreciar. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por la invitación y poder compartir principalmente con estudiantes, entiendo, de este segundo congreso, ¿no? Y vamos a hablar un poco de BDC, que entiendo por el contenido del congreso que la mayoría está familiarizado con eso. Y voy a tratar de explicar cómo hemos podido usar BDC para lograr objetivos de mejoras del proyecto en la parte estructural, ¿no? Como ingenieros civiles, nosotros principalmente pienso que la mayoría está trabajando con estructuras, ¿no? En diferentes tipos de proyectos, ¿no? Edificaciones, viales, mineras. Y dentro de la partida estructural tenemos diferentes sistemas constructivos y en combinación con materiales, ¿no? Y yo les voy a hablar principalmente de lo que es concreto armado y estructuras metálicas. Y a su vez, esas estructuras de concreto armado o metálicas pueden ser hechas in situ o pueden ser hechas de manera prefabricada. Industrializar significa poder hacer estos elementos fuera de obra. Entonces, para nosotros poder hacer los proyectos, ejecutar los proyectos fuera de obra, requerimos proveedores que puedan desarrollar esos elementos fuera de obra y luego llevártelos hacia la obra. Entonces, para integrar esos proveedores con la construcción y poder lograr que el diseño, ojalá, pueda estar cada vez más orientado hacia industrializar o prefabricar, es que nosotros en TCC, que es la empresa que yo dirijo, estamos desarrollando, o sea, nosotros en TCC estamos desarrollando tecnología y procedimientos para lograr que cada vez más proyectos puedan ser desarrollados pensando en prefabricar o industrializar. Entonces, primero voy a explicar qué es BDC y cómo lo enfocamos. Nuestro enfoque de BDC básicamente se da en la mejora de algún proceso puntual, no general, sino puntual, ya sea en el diseño o en la construcción y en la partida estructural. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar un servicio a nuestros clientes que compran productos estructuras como el acero, concreto prefabricado, estructuras metálicas, y estos clientes que conocen de construcción
normalmente tienen algún tipo, identifican sus problemas de reproceso, de entrega tardía, o alguna deficiencia en la construcción. Y obviamente también lo resuelven porque estos expertos construyen, ¿no? Nosotros como TCC lo que hacemos es darle un soporte con una metodología que permite identificar qué se puede mejorar, además de su conocimiento, que es lo más importante, con tecnología. En este caso, la tecnología se puede llamar BIM, también se podría llamar la información en la nube, la captura de datos en tiempo real. También podría ser esa tecnología la que al usarla permita mejorar el proceso, ¿no? O el uso de realidad virtual, o el uso de algún tipo de predicción usando inteligencia artificial, por ejemplo, para tomar decisiones. O sea, todo eso, incluido el BIM, es la tecnología que obviamente les permite plantear un nuevo proceso. Pero ese nuevo proceso que está aquí, que dice abajo, se tiene que plantear con la persona que lo hace. No puedes tú venir de afuera a decirle, oye, hazlo así y ya está, ¿no? Porque cada proyecto, cada obra es diferente. Pero obviamente nosotros proponemos la tecnología, pero también le decimos que obviamente va a tener los resultados de mejora si puede prefabricar. Entonces, esta parte de aquí es lo que le llaman la gestión de la producción, que está orientada a soluciones con Lean Construction como filosofía. Identificando la desviación de lo que se quiere mejorar, por ejemplo, mejorar el tiempo de generación de la ingeniería, o el cronograma, o mejorar la cantidad de horas hombre en terreno, con ese objetivo de reducción puntual y claro, definimos el objetivo del proyecto y además lo comunicamos, o puede ser que nos lo hayan pedido el cliente, y el cliente sabe que está aplicando una nueva forma de trabajo, se podría decir una metodología, usando modelos virtuales y tecnología, que le va a permitir a él recuperar esa inversión inicial, o de repente le va a hacer notar que está ganando más dinero. Y para lograrlo se requieren que las personas estén, se puede decir, empoderadas por estos dueños de los proyectos, por los jefes, para que utilicen este proceso planteado, y la fuente de información para este proceso tiene que ser la tecnología. La data sale de las herramientas tecnológicas, que en este caso será BIM, pero en el futuro no sabemos cómo se va a llamar. Otra cosa importante que les dejo ahí para que lo piensen, es de que no nos enfoquemos que el BIM, o sea, es que tú estás haciendo BIM, ¿no? Lo que estamos haciendo es mejorando un proceso puntual, utilizando BIM como medio, o la tecnología como medio para lograr el objetivo. No vendamos que estamos haciendo BIM, vendamos que estamos mejorando un proceso. Ustedes, cuando terminen de estudiar, o de repente ya que están trabajando, o aquí también hay gente que ya salió de la universidad, va a venderse profesionalmente en la carrera como experto o profesional que va a resolver algo, donde ingresen, desde el practicante hasta gerente de proyecto, o pasando por residente o ingeniero estructural. Y tú no eres alguien que vende BIM, tú vendes una forma de trabajo que esperemos sea mejor a la tradicional. Y para lograr resaltar esa mejora y que tú te puedas vender mejor, existe la metodología BDC. Y la metodología BDC no es que tú con BDC puedas demostrar una mejora en todas las etapas del proyecto. Tú puedes demostrar primero la mejora en la oficina técnica, luego la mejora en producción, luego la mejora en calidad, y la suma de varios BDCs que tienen objetivos, cada uno diferente y cada uno con mayor o menor importancia, es lo que le da al cliente la suma de beneficios, ¿no? Pero tú como persona, yo actualmente soy experto, creo yo, en estructuras,
el procedimiento constructivo y relacionado más que todo a las armaduras. Pero no planteo una solución, de repente yo como profesional, en sanitarias, o en eléctrica, o de repente en algún diseño estructural compostensado. O sea, cada uno tiene su propia especialidad. Y la aplicación de BDC se basa en que lo que tú conoces lo puedas mejorar. A ese nivel de detalle tienen que llegar. Entonces, con BDC como metodología, te permite vender mejor. Entonces, les voy a contar un poco mi experiencia profesional. De repente los motiva, yo creo que sí, porque es importante entender que se pueden hacer las cosas saliendo de la universidad, ¿no? El año 2011, yo tenía trabajando ya cerca de 11 años, 12 años en Aceros Arequipa, y creé una empresa que se llamaba Idan BIM, que hacía modelado BIM. Específicamente hacíamos modelamiento BIM. En ese tiempo no conocía BDC, tampoco tenía la expectativa de modelar en BIM estructuras, porque en Aceros Arequipa hacíamos mucho acero. Y en ese año, el 2011, formamos la empresa. El 2012 tuve mi primer proyecto. Salí de Aceros Arequipa y tuve mi primer proyecto para modelado estructural. Hacíamos modelamiento BIM estructural. Ese era nuestra ingeniería de detalle estructural de varios proyectos. En eléctrico, trabajamos en Chile también muy tempranamente, con la empresa que yo inicié. El año 2014 hicimos el túnel Callao, una obra muy, muy grande. Y en 2015 tuvimos la suerte por el conocimiento que teníamos de BIM, no de BDC, el manejo de la herramienta. Y otra cosa muy importante que va de la mano, que también se los aconsejo, el conocimiento de la programación, para lograr que con un software que no se había utilizado, lograr modelamientos de una calidad y una velocidad que permitían destacarse no solamente aquí, sino también en el exterior. Y para eso tenía que programarse. Nosotros comenzamos a programar en C#, en Visual Studio, Tecla Structures, con Revit, programamos en Lisp para AutoCAD, programamos en BBVA para Excel. Aún no trabajamos nada de programación en la nube, todo era en software de ingeniería, y eso nos ayudó muchísimo a interconectar todos estos software para poder tener flujos de trabajo mucho más competitivos, para poder demostrar en calidad que podíamos trabajar en el Perú o en el extranjero. El 2015 coincidió, ya habíamos estado leyendo de BDC, pero como certificación la llevamos ese año, el 2015. Y a esa fecha teníamos 20 proyectos. El año 2015 ya con BDC, y justo tuvimos el proyecto del Aeropuerto Santiago de Chile, que era un proyecto muy, muy importante. Enfocamos ya todo desde ITER en Francia hasta el Aeropuerto de Santiago, desde el Aeropuerto de Santiago, ITER en Francia, ITER en Francia, enfocamos ya todo como BDC, ¿no? Cuando vendíamos un servicio a un proyecto internacional, le decíamos que podíamos reducir el desperdicio de acero, o las horas hombre en terreno, o la generación de los planos de ingeniería estructural. Entonces, con esa expectativa o promesa de reducción, les podríamos demostrar que sí, lo que nos están pagando tiene un retorno de inversión importante, ¿no? Y que lo que hacemos es una especialidad donde hay un vacío, que es entre la construcción y la ingeniería estructural, la ingeniería de detalle, de proyectos que lo requieran de envergadura, hay mucho dinero que se puede ahorrar. Entonces, nosotros trabajamos felizmente los principales proyectos de Chile, como Quebrada Blanca o como MAPA. Ya trabajamos ya de manera externa con Aceros Arequipa, y al año 2018 teníamos 100 proyectos. O sea, el enfoque BDC permitió aumentar nuestra forma de venta. Por eso yo les decía, comenzamos a vender mejor cuando, en vez de ofrecer, yo hago un modelo BIM y te entrego esto a un precio, le dices, yo te entrego el servicio de ingeniería de detalle como especialista, porque yo no vendo bien, hago ingeniería de detalle, pero además te ofrezco una reducción en la actividad que he identificado, que hemos identificado, gracias a lo que tú nos has contado, que tienes mayor pérdida o que quisieras mejorar. Así fue que en el año 2018 nosotros, Aceros Arequipa, compra nuestra empresa y formamos TSC, que es la empresa que yo dirijo ahora, pero ya con Aceros Arequipa, ¿no?
y con un alcance muchísimo mayor que nos ha permitido a esta fecha, y van sumando los proyectos cada vez que hago estas presentaciones, ¿no? Debemos tener más de 500 proyectos trabajándose, de los cuales son 100 aproximadamente, 110 proyectos en paralelo en diferentes partes de América y Europa. Obviamente los principales proyectos son todos los proyectos que trabajamos en Perú con Aceros Arequipa. Los principales proyectos son trabajados con la misma metodología que comenzamos a desarrollar desde 2012, claro, aplicando BIM con ciertos criterios de Lean, pero ya de 2015 con metodología BDC. En este momento, con la tecnología que hay, bueno, no quería hablar tanto de programación, pero de pasar de una programación de software de ingeniería como AutoCAD, Excel o cualquier software, o como Tecla o Revit, de manera local y programar para obtener data, a actualmente manejar toda la data en la nube, trabajar con programaciones ya en Common Data Environment, o trabajar con data en base de datos de Google, o con el uso cada vez más de los cheats, de los docs, y de tener toda la información en línea, más que de manera local. Toda esta data y estos modelos en la nube, todo esto conectado a nuestro taller de fabricación, de prefabricados o de estructuras metálicas, ¿cómo llega a la obra? Nosotros vimos de que la gestión de la construcción en obra seguía siendo igual que hace décadas, ¿no? Pero la tecnología con la cual, por ejemplo, nosotros fabricamos y tenemos los modelos y tenemos la data en tiempo real, ya está operativa. Ha migrado la forma en que manejamos la información como proveedores, como expertos en BIM, o con la aplicación de BDC, y nuestro equipo tiene una integración con el área de producción de Aceros Arequipa. Tiene la información tan en tiempo real, pero la clave estaba en llevarla a la obra. Entonces, actualmente nuestros clientes que tienen una gestión de producción, cuando construían todo sin prefabricados, podrían gestionar su obra porque toda la información está ahí, pero cuando ya tienen que comprar prefabricados, necesitan información. Entonces, actualmente, lo que se aplica en las obras es, por ejemplo, las Planner System, donde a lo más se tienen los compromisos semanales de los actores, de los últimos planificadores, como se dice. Y estos últimos planificadores se comprometen con POSIT según la cancha o según las restricciones liberadas en lo que van a hacer la próxima semana. Nosotros pensamos que eso ya no es suficiente, ¿no? Porque esa persona no tiene cómo poder asegurar el cumplimiento de una actividad que se está desarrollando en un taller. Pero sí, con la data que tenemos, yo creo que podemos tener una certeza de cumplimiento de nuestras promesas. Las promesas, se puede decir confiables, no son colocando un POSIT en este momento. La promesa confiable debe ser una data obtenida de una predicción, se podría decir, ya de un algoritmo que, en base a la información del estado actual, más lo que ha ocurrido en entregas anteriores, pueda desarrollar un porcentaje de certeza de cumplimiento. Y eso es lo que nosotros hemos desarrollado con Aceros Arequipa, y es una herramienta que se llama SteelTrack, que permite prometer mejor a la persona que promete que pone el POSIT, ve la información en su tablet, en la computadora, y puede ver qué certeza hay de lograr entregar a tiempo, en base a lo que ha pasado antes y a las variables actuales, tanto del terreno como del taller. Y para lograr encajar esto, es que hemos tenido que aplicar la tecnología y esta metodología BDC. Les voy a presentar algunos proyectos. Una consulta, ¿cuánto tiempo tengo para la presentación? No sé si me escucha, Gabriela. ¿Continúo?
quería saber cuánto tiempo tenía para la presentación. Sí, ingeniero, le faltan 20 minutos. 20 minutos. Ok, perfecto. Vamos a ver algunos proyectos que hemos desarrollado. Tratar de explicarlo. Ustedes dependiendo de dónde trabajen, o si es que ya trabajan, van a hacer un proyecto, pero ustedes son parte de, no sé si habrá acá gerentes de proyectos, pero deben ser parte de la oficina técnica, van a estar metrando o dibujando, o van a estar en control de calidad, o van a ser un ingeniero de producción, o van a tener una actividad puntual, ¿no? Y ojalá que en el futuro, cuando van avanzando, van a tener ya poder gerenciar proyectos completos, ¿no? Pero siempre va a haber las personas que hacen la parte operativa, ¿no? Entonces, nosotros en DCC, básicamente entramos en la parte inicial, desde que un cliente nos contrata, ya sea cuando está en plena construcción o cuando está diseñando, ¿no? E interactuamos con estos ingenieros de oficina técnica o con los diseñadores estructurales o con los ingenieros de producción. Entonces, existen muchos actores que tenemos nosotros que llamar de manera temprana para que lo que hacemos, que es construir virtualmente en base a prefabricados, pueda realmente ejecutarse. Y lo que planifiquemos virtualmente se ejecuta. Entonces, este proyecto, por ejemplo, es el Banco Europeo de Luxemburgo, donde ingresamos cuando se estaba desarrollando la ingeniería estructural. Quiere decir que el calculista estaba haciendo se puede decir, sus cálculos, y tenía que definir las especificaciones del concreto y de las estructuras metálicas. Entonces, cuando el calculista hace cuando hace un cálculo, él calcula cuantías, primero dimensiona los esfuerzos y predice grafica los comportamientos y las solicitaciones que tiene cada elemento estructural. Lo tradicional es que este elemento estructural, el calculista pueda definir cuál es su cuantía, los diámetros de acero, las secciones de los perfiles, y todas este diseño estructural. Lo que nosotros hacemos en este caso, cuando nos llaman en esta situación, es decirle, un momento, vamos a traer al proveedor de estructuras metálicas y al proveedor de acero y al constructor para que juntos definan entre la gama de posibilidades que tienes para colocarle los perfiles y el acero, qué es lo más conveniente. Porque muchas veces lo que se coloca genera interferencias o no existe en el mercado, o de repente es más caro que una solución pensada de manera temprana. Entonces nosotros lo que hacemos es eso. En este caso, este proyecto es tan avanzado que ya los mismos productos que van a venderse en el proyecto tienen una biblioteca en un modelo BIM, y lo podemos colocar, y el diseñador ya lo diseña así. Entonces, este es un modelo de este banco muy importante, el Banco Mundial, y en este banco, disculpe, el Banco Europeo de Luxemburgo, en este banco, todas las estructuras de concreto armado y de estructuras metálicas fueron prearmadas, la armadura, y la estructura metálica fue hecha en un taller con robots que arman estas estructuras metálicas. Al final, lo que pudimos demostrar es cumplimiento pudimos entregar el diseño a tiempo, pero con la inclusión de estos proveedores, lo cual les va a generar una menor variabilidad entre lo que habrían planeado, porque si hubieran diseñado normal, en la construcción hubieran identificado muchísimas interferencias o demasiadas demoras, ¿no? Este es un proyecto en Estados Unidos, también, en el cual teníamos que hacer igual, la misma ingeniería de detalle, se define el proceso, se mapea el proceso actual, y se modifica el proceso usando tecnología para que el cliente pueda lograr
hacer la ingeniería de detalle que le permita luego construir sin variabilidad, o sea, reducir la variabilidad. No se puede eliminar, pero se puede reducir. Y la inclusión de los elementos que ingresan en los vaciados era muy importante, y eso fue lo que se pudo hacer. Y luego de esta solución virtual se generan los planos, y luego se entiende de que el proyecto puede avanzar con menos interferencias, ¿no? Este es un hospital muy similar acá en Perú, el Hospital de Guarmedio, donde también se puede hacer. Todo esto es full ingeniería. O sea, ingeniería detallada, ingeniería de detalle, en base a una ingeniería básica que trae a los proveedores para lograr menores tiempos de construcción y menor variabilidad. Este es un proyecto que se trabajó ya desde la construcción, o sea, el proyecto ya está en construcción, pero igual, así está en construcción, uno puede pensar qué se puede mejorar. Las interferencias, por ejemplo, este es el óvalo monitor que está acá en la Javier Prado. Se puede pensar en esta estructura que no puede ser prefabricado de concreto, pero sí puede ser prearmado de acero, en una reducción de horas hombre, ¿no? En este caso, 70% de los elementos fueron prearmados. Una reducción del 60% de la cantidad de gente que va a estar en el óvalo monitor. Y una reducción muy importante de tiempo de ejecución, de toda la parte de la subestructura. Los elementos que van a entrar en esas zapatas, estos pilares y estas ménsulas que soportan el viaducto elevado, se trabajan en un taller como este taller de Arequipa, donde usando los modelos se arman estas zapatas que antes eran barras independientes y que ahora se han vuelto vigas, que permiten la reducción importante de horas hombre en terreno, y se hacen los proyectos mucho más limpios, con menos gente, ¿no? La gente no se va, la gente se va a nuestro taller, y ahí es donde se arman las cosas. Luego de que llega a la obra, estos elementos prearmados se colocan como te digo, con muchísimas menos personas, y ese es el objetivo que tenía el cliente, ¿no? Colocar todo mucho más rápido, con menos gente, y bueno, cuando ellos ven los resultados, efectivamente se puede decir que la solución dada ha cumplido las expectativas. En el caso del Perú, ya cuando una solución como esta, inclusive, no es que cueste más, puede costar igual que una solución convencional. ¿Por qué? Porque ya nosotros mismos como proveedores, el hacerlo así también logras optimizar, y el mismo mercado se ajusta. Entonces, el nivel de trabajo de los proveedores se eleva, y ya no es de que, voy a pagar más por eso. No, siempre se paga igual, pero avanza la técnica, ¿no? Entonces, eso ya es una maduración del mercado, ¿no? O sea, primero puedes vender más caro una solución así, pero luego el mercado lo va a equilibrar, y entonces todo el estándar del Perú va a cambiar. Nosotros en Arequipa creo que ese es nuestro principal logro, ¿no? Haber elevado el estándar de lo que es la armadura industrializada en el Perú al nivel más alto de Latinoamérica, si no diría de América, y de muchos países de Europa, porque lo que hacemos aquí no lo hacen en otros lados, ¿no? No lo hacen incluido en el precio del acero. Entonces hemos elevado, y ahora esta forma de trabajo estamos trabajando en otros países desde hace varios años, y tratan de replicar inclusive lo que nosotros ya hemos trabajado acá en el Perú, ¿no? Entonces, esa innovación que generó un nuevo estándar en el país de trabajo, porque ahora Arequipa hace esto, y también lo hace la competencia, ¿no? Porque ellos también obviamente ya quieren entrar a los mismos proyectos, entonces se eleva todo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos siempre de estar adelante en eso, y una forma de estar adelante es buscarle las formas de atajo, porque cuando trabajas en BIM, y eso nos ha pasado a muchos, cuando trabajamos en fabricación digital, se piensa de que, bueno, si como la obra cambia tanto, ya el modelo no va a poder servir porque hay muchos cambios que hacerlo de manera tradicional. Cuando tienes este tipo de problemas, tienes que usar la tecnología para resolver esto, y que el modelo permanezca actualizado, y que todo lo que se mande a fabricar salga del modelo, porque si no, y debe ser de manera natural, no puede ser forzado, no puede ser el fin modelar para entregar. El fin es entregar, el fin es cumplir, pero tú tienes que tener una tecnología que se adapte a eso y que permita ser flexible.
y que sea más barato que hacerlo de manera tradicional. Entonces, en eso estamos, y nosotros para fabricar digitalmente estamos trabajando ya en muchos proyectos donde se utiliza, además de la tecnología BIM que ven acá, y los trabajos en los Common Data Environment, donde los clientes pueden ingresar, visualizar las consultas, tener rápidamente las soluciones, y también ahora estamos trabajando con realidad virtual, ¿no? La realidad virtual utilizada en construcción, la estamos planteando en TCC básicamente para agilizar la resolución de las consultas y las liberaciones para fabricación digital. Ese es lo que le hemos encontrado el uso. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes interferencias, ¿no? Y la facilidad de poder interactuar con diferentes personas que no están físicamente en el mismo lugar y poder visualizar y tener herramientas de control, es lo que estamos midiendo. No les digo que esto ya es un estándar y que todos los proyectos los hacemos con realidad virtual. Eso sería una mentira. Lo que estamos haciendo es probando si esto realmente puede servir para producir. Porque si no sirve para producir, entonces no lo usamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, algo que sí sirve para producir es, por ejemplo, planos, quitar los planos y utilizar, por ejemplo, un Common Data Environment como un plano. O usar realidad aumentada para controlar la calidad de las barras, para que por colores veamos que se ha colocado el diámetro correcto. Eso es un uso real y que no lo teníamos en la tecnología, entonces lo usaríamos. Pero o sea, la tecnología está, podemos llevarnos por ver en un celular una realidad virtual, pero lo que hay que encontrar es el uso real de eso, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahorita con Unicom elementos prefabricados y se ha encontrado bastante uso en realidad aumentada, ¿no? Y también con Unicom, ya para terminar, en el tema de prefabricados, existen muchísimas opciones de prefabricar y que el prefabricado pueda reducir enormemente la cantidad de horas en terreno, ¿no? Y para eso estamos trabajando con Unicom. Entonces uno puede transformar los proyectos hechos de manera convencional, basados in situ, en elementos prefabricados, utilizando un mix entre prefabricados, en talleres fuera de obra, o al costado de la obra, en combinación con acero prearmado. Para poder vender esto, uno tiene que demostrar que esa combinación y esa transformación le reduce el tiempo, obviamente los gastos generales, y que en costo total está dentro de algo que pueda efectivamente lograr un beneficio, ¿no? Estamos en eso. Estas soluciones las estamos aplicando para proyectos mineros donde se paga solo. En Lima, donde hay zonas donde la mano de obra no es tan cara, es difícil introducirlo, pero nosotros estamos enfocados en trabajar en proyectos donde la mano de obra es cara, como en minería, donde hay mucho control, y donde estas cimentaciones ya vienen vaciadas o ejecutadas o ya realizadas. Entonces, no tenemos, con el BIM nos ayuda muchísimo a poder tener la precisión y la calidad, y a las personas a tomar las decisiones en el modelo y confiar que eso que están haciendo en el modelo es lo que se vaya a cabo en la realidad, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les quería presentar. Espero que haya sido interesante para ustedes, y muchas gracias nuevamente por el tiempo brindado. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero, y le agradecemos por su ponencia el día de hoy. Y bueno, voy a proceder a leer algunas preguntas que le tenemos por parte del público. La primera es, ¿por qué recomendaría el sistema VDC frente a otro tipo de gestión constructiva? Recomendaría VDC porque te permite plantear soluciones, te permite plantear una métrica y ayuda a y esa métrica poder demostrar que ha logrado el objetivo, ¿no? Y venderte mejor, ¿no? O sea, plantear una mejora inicial y
y que tú puedas ser alguien valioso para la empresa que te contrató o al que le quieres demostrar esa mejora, ¿no? Sí, yo creo existen muchas formas de hacerlo, pero BDC es justamente una metodología que utiliza tecnología BIM. Otras metodologías no son tan explícitas en eso, ¿no? Por eso. Gracias, ingeniero. Otra pregunta que nos hacen es, ¿TSC trabaja con empresas subcontratistas que dan servicios BIM? Bueno, nosotros en TCC nosotros modelamos y subcontratamos pocas veces, ¿no? Tenemos 100 compañeros y trabajamos con una empresa también que tercerizamos, pero una, ¿no? Y a veces alguna otra por ahí, ¿no? Pero no, somos muchísimos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿hasta qué nivel de lot llegan los proyectos presentados? Bueno, lo fácil sería responderles los 400, pero no se guíen de eso, ¿no? El nivel de BIM que utilizamos es el BIM necesario para que una máquina, un robot, doble las barras o que una máquina para prefabricados haga el elemento prefabricado. A ese nivel tenemos que llegar. O sea, no existe ninguna estándar que te diga cómo hacer eso. El estándar lo pone el proveedor. El proveedor te dice que su máquina funciona de alguna forma y requiere la data de tal manera. Entonces tú tienes que adecuar el modelo BIM para que pueda tener la data. Es muy importante entender de que, si bien es cierto, aparentemente ahorita existe un plan BIM y vamos a tener un estándar BIM, cuando tengamos el plan BIM y cuando tengamos ese estándar BIM, ya de repente ni siquiera tenemos BIM. Ahorita lo que tenemos que hacer es estar totalmente claros de que ya no tienen que esperar nada. Para automatizar la construcción no hay que hacer BIM, hay que industrializar. Tenemos que hacer elementos prefabricados, tenemos que hacer nuevos métodos constructivos con menos gente en terreno. Y eso va a jalar el BIM que se necesite, con estándar o sin estándar. Y obviamente el problema está en que si no se diseña así, cuando lo quieras hacer, es muy complicado encajarlo. Entonces el truco está en lograr diseñar ya estos elementos, estos diseños que ya vengan con prefabricados o industrializados. Y el BIM tendrá que ser el BIM que tiene que ser. No confundamos el tema este de que el BIM define la industrialización, ¿no? La industrialización la define las máquinas o los robots que van a hacerlo. El BIM tiene que adecuarse, ¿no? Y justo eso lleva a la siguiente pregunta, que dice que cómo llevarían el control de materiales para la elaboración de elementos y el flujo de trabajo que se puede dar en las simulaciones. En la partida estructural, ustedes conocen los elementos que hay, ¿no? Acero, concreto, estructura metálica, postensado, insertos. Los elementos son esos. Cada elemento, si quieres trabajar para industrializar, tienes que ponerle un nombre, ¿no? Hay una zapata 1, zapata 2, viga 1, viga 2, viga 3. Es como armar piezas de Lego, ¿no? Y cada una tiene un nombre. Generas un catálogo de esos elementos y cada elemento tiene que tener un flujo, ¿no? Desde que se diseña, se valida virtualmente, se aprueba, se fabrica, se transporta, se entrega, se coloca. Cada uno de esos pasos y estados por los que cambia una estructura desde que se diseña, se puede llevar no en el BIM, en alguna repositorio, una base de datos. Los estados de una estructura van a modificarse a medida que se va diseñando. El BIM es simplemente, va a reflejar los estados de lo que ocurre en el diseño. Entonces, como el diseñador no usa BIM, lo mete en el BIM. Pero cuando ya va a un taller, el taller tiene unos software o unos sistemas en el que indica
en qué estado está el producto. Entonces, el BIM tiene que conectarse con este sistema para reconocer el código del producto y ver en qué estado está. Está pintándose, está en transporte. Cuando va la obra, como tampoco tienen sistemas, retrocedemos. Entonces, una persona tiene que ingresar a esta estructura, ya está vaciada. Ok, punto. Entonces, lo mete, ¿dónde? Lo puede meter en el modelo BIM, pero nosotros en TCC más pensamos que se tiene que trabajar en una base de datos y en una especie de repositorio de estados que tengan interacción con BIM, ¿no? Por eso les digo, o sea, si el BIM es la tecnología, es para capturar, para mostrar, pero la data en sí es lo que importa. Y eso de ahí tienes que elegir en qué base de datos lo vas a colocar. Lo más fácil ahorita es trabajarlo en un sheet de Google, pero tiene sus limitaciones. Entonces tienes que ya soportarte ya de una base de datos, también de Google de repente, que sea un poco más estable, ¿no? O sea, un poco más segura, menos limitaciones de capacidad. Y por ahí trabajar, o sea, no hay más que eso, pero recuerden, la data no puede estar todo en BIM, la data está en una base de datos. BIM va a mostrar en algún momento algo que jala de la base de datos, pero la obra no se construye en BIM, se construye en la base de datos. ¿Por qué? Porque yo cuando fabrico en un taller y tengo que darle información a una base de datos, ¿no? Y luego la replico en BIM. Entonces, a veces se piensa, y también de repente le estoy, ustedes que están saliendo, ¿no? Les estoy diciendo algo de repente que no escucharon, pero uno no construye en BIM, ¿no? El BIM es solamente una forma de ver algo, ¿no? Pero actualmente la data sí debe estar en una base de datos, y esa base de datos sí puede ser transversal a toda la construcción. Y esa base de datos es lo más rico, porque de ahí es donde salen las predicciones, los análisis, se toman las decisiones. Esto también vendría en relación con lo que son las cotizaciones que también se ponen haciendo, ¿no? Por parte de los proveedores y otras implementaciones dentro del proyecto. ¿Cómo se va integrando de manera adecuada? Claro, por ejemplo, si eso es así, y uno cuando hace un proyecto, nace desde el diseño con un nombre, y luego pasa a través de todo el proyecto hasta que se puede montar en la obra y se termina, si alguien te vende eso y todo está en una base de datos, tú puedes ver cuánto te van a cobrar, puedes tener ahí en la base de datos la factura, puedes tener el estado, puedes tener todo, cuándo se planeó colocar, cuándo se colocó realmente. Entonces, toda la información de ese suministro, del diseño y del montaje, está en una base de datos. Ahora, ¿qué vas a mostrar en BIM? Va a depender de lo que tú definas, ¿no? Si de repente quieres pintar por colores algún estado, ¿no? Pero lo que importa es llenar correctamente la base de datos de ese catálogo de estructuras que se generó desde el diseño, ¿no? Y esa información es transversal al diseñador, al constructor, a los proveedores, a todos. Esto también estaría entonces ligado un poco a lo que es el tipo de fabricación de algunos elementos constructivos o cómo se van haciendo su tipo de almacenaje frente a la metodología. Claro, o sea, si hablamos de la parte estructural, cuando nacen los elementos, les ponemos un nombre, tenemos 1000 elementos, ¿no? Entre columnas, zapatas, vigas, losas. Algunos van a ser hechos in situ, vaciados in situ. Otros van a ser hechos en un taller, ¿no? Entonces, tú puedes tener, cada proveedor va a ser responsable de la fabricación de algún elemento. Cada proveedor va a tener que colocar el estado de la producción de ese elemento. Cada elemento tiene diferentes procesos, algunos tienen que pintarse, otros tienen que solamente vaciarse, otros tienen que simplemente son comprados y traídos, no hay que hacer nada. Entonces, cada elemento tiene diferente proceso y diferentes estados. Entonces, lo importante es que se pueda integrar toda esta información en una sola base de datos que contenga toda esta información y también el costo. Entonces,
cuando hablamos del 5D, cuando hablamos del 3D, sí es BIM. O sea, sí es lo que ves en el modelo BIM. Pero cuando hablamos de 4D, ya estamos hablando de tiempo que tiene que ir a una base de datos, ¿no? Y cuando hablamos de 5D, ya hablamos de plata que tiene que ir a una base de datos. Entonces, quiere decir que en la base de datos, el 3D solamente son la geometría, el volumen, el peso puede ser, ¿no? Ese es el 3D. Y el 4D sería el tiempo, y el 5D sería la plata. Pero todo está en la base de datos. O sea, yo podría tener un 4D, o sea, la información del 4D, 3D y el 5D, y todos los D que hay, son números o textos en una base de datos, que obviamente se ven mejor, el 3D, claro, y el 4D, cuando están vistos en un software BIM, pero que también lo podrías ver en un gráfico o en un elemento, en una base, que se obtiene de una base de datos. De la misma manera, nos hacen la siguiente pregunta de ¿qué porcentaje de costo de implementación de BDC estima más o menos para lo que son las herramientas tecnológicas tanto de hardware como software? Pues ya, esa pregunta sí está buena. ¿Qué porcentaje de costos son las herramientas? Está complicada la pregunta, ¿no? Va a depender de qué software quieres utilizar. A ver, si tú solamente diseñas, lo que te pagan a ti del proyecto debe ser el 1%. Cuando tú construyes, tienes el 99% del costo del proyecto. Obviamente, ambos no pueden comprar el mismo software y el mismo hardware, ¿no? Entonces, pero el problema es de que el diseñador es el que genera el origen de lo que se va a construir. Entonces, si yo tuviera que decir qué porcentaje sería la tecnología, debería ser algo que no sea tan alto para que el diseñador no lo pueda utilizar, no sé, debería ser a lo más el 5% del 1% del costo del proyecto, pero muchas veces eso no es así, ¿no? No sé, yo creo que para el diseñador no debería ser más del 5% del costo del proyecto, lo mismo que para el constructor podría ser del 5% del 1%, ¿no? Estamos hablando del 5% del 1%. Para un constructor, no sé cuánto podría ser, no me he puesto a pensar en eso. O sea, es difícil. Conozco los precios de los software, pero si lo vemos como los proyectos son diversos, ponerlo en porcentaje del costo del proyecto no he hecho el ejercicio, pero sí del diseñador. El diseñador no debería pagar más del 5% de lo que él cobra en tecnología, porque si no, él no lo va a usar, ¿no? Pero para el constructor, yo creo que no debería haber un límite, ¿no? Tendría que utilizar lo que tenga que hacer para poder construir de mejor manera, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Agradecemos la ponencia, el ingeniero Luis Felipe Quirós, y por esta extraordinaria presentación, le agradecemos. Y asimismo, la participación de cada uno de ustedes que nos acompaña el día de hoy en esta transmisión. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos y nuevamente agradecer a la organización y los felicito por estar motivados con esto del BDC y espero que les vaya bien en su carrera, ¿no? Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, en unos momentos estaremos empezando con la siguiente ponencia.